Primera de Timoteo, en el capítulo 4, lo hemos leído mucho en este tiempo. Este versículo, Primera de Timoteo, capítulo 4, el versículo 1, yo lo sé de memoria, simplemente hacemos tiempo para que lo puedan buscar ustedes. Primera de Timoteo, capítulo 4, el versículo 1, dice así: pero el Espíritu, no el pastor Fabio, el Espíritu dice claramente: en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Argumento lo mismo que argumenté semanas atrás. Dice que en los postreros tiempos algunos van a apostatar de la fe por escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La pregunta es, ¿dónde puede un cristiano escuchar esos espíritus engañadores y esas doctrinas de demonios que le van a llevar a la apostasía? Dentro de nuestras iglesias. Por eso tenemos que estar seguros de dónde nos congregamos. Tenemos que estar seguros a quién le asignamos autoridad espiritual o no. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Segunda de Pedro, estamos dando base, todavía no nos hemos metido en los temas propiamente dichos, estamos dando base a lo que voy a anunciar en un momento nada más. Segunda de Pedro, capítulo 2, el versículo 3, estoy viendo o queriendo hacer ver lo importante de estar atento en este tiempo de apostasía, en el que la mentira, la herejía, la confusión se va a meter entre nosotros y nosotros preocupados por el nuevo orden mundial y preocupados por un montón de otras cosas a las que tenemos que estar atentos, insisto, y de las que ya he hablado, insisto, nos estamos descuidando tal vez. Segunda de Pedro, en el capítulo 2, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán. Esa palabra introducirán, yo quiero que te imagines que este lapicero que yo tengo acá es un puñal. Lo voy a cerrar para no manchar mi camisa. Esa palabra introducirán no dice que el falso maestro va a introducir el puñal así. Introducirán da la idea de traerlo escondido, que no te des cuenta que lo tiene. Pero mira, aquí está el puñal. Dice: introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿A quién? A los creyentes, a la iglesia, a ti y a mí. Y aún negarán al Señor que los rescató. ¡Wow! Atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Voy a dar un estudio sobre los falsos maestros después de terminar Apocalipsis. Dice el versículo 2: y muchos seguirán sus disoluciones, no pocos, muchos. Ay. Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y el versículo 3, presten mucha atención. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Introducirán herejías destructoras, mentiras, ahí está. La apostasía tiene que ver, insisto, con dejar la fe que en algún momento tuvimos. Pero ¿cómo dejamos esa fe que un día tuvimos? No por simplemente irnos al mundo, volver al pecado del cual el Señor nos rescató. Muchas veces por seguir falsas doctrinas, herejías destructoras, doctrinas de demonios, tales y como la Biblia nos dice. Vamos a meternos en algunas cosas que ocurren hoy en nuestras iglesias y que ya las hemos adoptado como de Dios. Y yo me pregunto, ¿son de Dios? Vamos a ver qué dice la palabra. ¿Quién no ha oído hablar en estos últimos años acerca de la risa santa? La risa santa. ¿Quién no ha visto gente caerse en nuestras iglesias por montones? Tribunas enteras caerse bajo el, entre comillas por ahora, poder de Dios. ¿Quién no ha visto gente entrar como en trance o en éxtasis y ponerse a temblar? Y a veces hemos llevado a un inconverso a la iglesia y justo la hermanita que se sentó al lado nuestro empezó a temblar así, y al final del culto nuestro amigo que llevamos a la iglesia nos dice: oye, siempre es así, esta mujer está loca, ¿qué le pasa a esta mujer? Y no sabemos qué decirle. Tratamos de explicarle, pero a veces no tenemos muchas explicaciones. O cuando de repente en nuestras iglesias la gente arranca toda a hablar en lenguas al mismo tiempo y no sabemos qué decir. Y uno arranca por ahí con Rita la baratita, y el otro la vereda, y se junta Rita la baratita con a la vereda, y la gente no entiende nada.
La Biblia habla acerca de eso, vamos a hablar un ratito más, pero no, todo eso es de Dios, pastor, lo que tú estás mencionando, en mi iglesia ocurre. Voy a decirte algo con todo el respeto que me mereces tú, tu iglesia y el pastor de tu iglesia. Puede ocurrir en tu iglesia, pero no necesariamente porque ocurra dentro de tu iglesia es de Dios, viene de Dios. Hay que tener cuidado, porque estamos viviendo en una verdadera época de caos teológico. La teología ha dejado de ser. Cantamos canciones de la nueva era sin darnos cuenta en nuestras iglesias, que somos Dios. ¿A dónde la Biblia dice que somos Dios? Ese fue el espíritu de Satanás y el espíritu de Satanás en el huerto del Edén cuando le dijo a Adán y Eva que el día que coman de este árbol van a ser como dioses. Hoy nos creemos dioses. Bueno, yo no, pero hay muchos que sí se creen dioses. Ahora, hay gente en nuestras iglesias que lamentablemente, más que estar bajo la influencia del Espíritu de Dios, están en trance. Están bajo una especie de éxtasis, ojalá fuera espiritual, pero están en trance. Me tomé el trabajo de buscar trance en un diccionario y dice mecanismo psicológico en el cual las personas se abandonan a ciertas condiciones externas o internas. Cuidado con el caos teológico, estoy hablando de eso en esta noche también. Ahora, muchas de estas cosas tengo que hacer una afirmación y después aclararla. La risa santa, las caídas y esto, son espirituales. Pero espirituales que vienen ¿de dónde? Porque no todo lo espiritual es de Dios. El mundo espiritual, sabemos que hay un mundo espiritual que es de Dios y hay un mundo espiritual que no es de Dios. Hay que tener mucho cuidado. Vamos a hablar de la risa. ¿Qué pasa con la risa? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, la risa es maravillosa, yo me río de mí mismo, no me río de la gente, me río con la gente. Es decir, a veces la gente me dice, pastor, tú te burlas de la gente en la televisión. Bueno, la ironía es una herramienta de apología, ¿no? Pero no es la idea de burlarse. Ahora, en ninguna parte de la Biblia, en ningún versículo de la Biblia soporta un análisis serio de lo que es la risa santa. Algunos dicen, no, pero ¿cómo que no, pastor? Se ve que tú no lees la Biblia. En el libro de Génesis, Sara se rió. No, pero Sara se rió porque escuchó que hablaban con su esposo y le decían que ella iba a dar a luz y ella era vieja, su esposo era viejo, se rió, pero Dios de alguna manera la reprendió por esa risa. Le dijo, así tú te ríes. Ahora tu hijo se va a llamar risa, porque Isaac significa risa. Es decir, no podemos usar ese ejemplo como base para decir la risa santa, la risa es de Dios. Y después como, digamos, experiencia seguida, la risa santa viene la borrachera espiritual y estar aquí, estar por aquí. Hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado. ¿Qué dice Eclesiastés? Quiero leer un versículo porque a veces decimos Salomón, el hombre más sabio de la historia. Bueno, tengámoslo en cuenta para todo. Para cuando Salomón dice cosas que nos gustan y cuando Salomón dice cosas que no nos gustan. En Eclesiastés, en el capítulo 2, dice, dije yo en mi corazón, ven ahora te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí también esto era vanidad. Versículo 2, a la risa le dije, enloqueces. Y al placer, ¿de qué sirve esto? Es decir, Salomón le resta importancia a la risa. Sin embargo, en nuestras iglesias, a la persona que se pasa 40 minutos del culto, y uno dice, pero ¿escuchaste la palabra? No escucharon nada. Y hasta donde yo sé, el reírnos no nos edifica, la palabra sí nos edifica. El reírnos no produce fe, la palabra es la que produce fe. Algunos dicen, pastor, es que tú no has leído Efesios. No, yo sí he leído Efesios, pero lo he leído bien. Efesios 5:18, si quisiéramos o si tuviéramos tiempo, podríamos leer todo el contexto del capítulo 5. Pablo viene hablando de virtudes cristianas, virtudes activas y pasivas de la vida cristiana. Y en un momento dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y algunos dicen, a ver, pastor, ahí está, el vino lleno del Espíritu Santo. No. Pablo viene diciendo lo que no hay que hacer y lo que sí hay que hacer. Y entre lo que no hay que hacer es embriagarnos con vino. Y lo que sí hay que hacer es ser llenos del Espíritu Santo. En ninguna manera Pablo se equivoca en aquello que dicen, compara la llenura del Espíritu Santo con las emociones, experiencias físicas o psicológicas
que pueda tener una persona bajo los efectos del alcohol. No está haciendo Pablo eso. Simplemente está enfrentando una cosa con la otra. Dice, no hagas esto, haz esto. En Hechos dicen algunos, pero pastor, tú te olvidas. Yo conozco la doctrina pentecostal, podrá estar pensando alguno. En el libro de los Hechos, ahí te agarré, pastor. En el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles, la gente dijo, estos están llenos de mosto. Ya ves, pastor, ahí está, el mosto, el vino nuevo que viene del cielo. Ese nos llena y no sé qué dije, pero estoy con el vino nuevo, pues estaba así, como los borrachos que no saben lo que dicen. Cuando la gente dijo, porque no fue Lucas el que escribió su manera de pensar, porque Lucas escribió el libro de los Hechos, no dijo Lucas, los discípulos estaban llenos de mosto. Fue la gente la que dijo que los discípulos estaban llenos de mosto. Pero Pedro aclaró y dijo, no, estos no están llenos de mosto, como ustedes piensan. Esto lo dicho por el profeta Joel, O sea, digo, no, esto no tiene nada que ver con estar borrachos. Esto no tiene... ¿Y por qué? Pastor, a ver, tú que te crees tan vivo. No soy tan vivo. Pero tú que crees que sabes todo, no, nunca dije saber todo. ¿Por qué la gente dijo entonces que los discípulos estaban llenos de mosto? Porque la Biblia se encarga de decirnos que les oían hablar en idiomas que ellos no sabían. Y dijeron, estos tienen que estar borrachos. Imagínate tú, yo no sé hablar chino mandarín, y de repente ahorita me pongo a hablar chino mandarín, y tú vas a decir, el pastor parece que está borracho. Pero yo no estoy borracho. Estoy hablando en un idioma que no conozco gracias a la intervención del Espíritu Santo. Ahí podríamos hablar de un montón de cosas que tal vez las aclare otro día. Ahora, no vemos a Jesús nunca caer bajo la risa santa. No vemos a ninguno de los apóstoles caer con la risa santa. No lo vemos de ninguna manera. Yo he visto videos de cultos, la verdad que no he soportado más, avanzando, adelantando, no soporto más de 10 o 15 minutos de ver esos videos, porque realmente me da pena cómo es humillada la gente en esos cultos, revolcándose en los suelos, quedando mal, y la verdad no me gusta, particularmente no me gusta. Ahora, saludos al pastor Jair que está conectando, un amigo en Colombia, un pastor en Colombia, con quien tuvimos un conversatorio hace poco por Instagram. Tenemos que tener cuidado con eso de la risa santa. Una vez, una hermana vino y me dijo, pastor, me fui a tal iglesia. Y me dijo, ay, pastor, no sabes qué experiencia. Y yo le dije, cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia? Estuve tirada en el suelo como 1 hora y media riéndome. ¿Ya? Y no me vas a creer lo que me pasó, pastor. Hasta creo que me hice un poquitito encima de tanta risa. Entonces yo me la quedé mirando y le dije, ¿me estás hablando en serio? Me dijo, claro, pastor, fue algo tremendo. Y dime una cosa, después que paraste de reírte, ¿cuánto cambió tu vida? ¿Cuánto más santa fuiste? ¿Cuánto te quedó de la palabra que predicó el pastor? La verdad que ni me acuerdo de qué predicó el pastor, pero me he reído. Bueno, pero yo puedo, no sé, ver una película de los Tres Chiflados y reírme, no sé, puedo escuchar a un cómico y reírme, puedo hacer chistes malos yo y reírme, yo me río de mis chistes malos. Ahora, bueno, alguno estará pensando, pastor, yo tenía la impresión de que tú no eras pentecostal. Yo te puedo asegurar que sí lo soy. ¿Y qué puedes decirnos, pastor, del hablar en lenguas? Porque en muchas iglesias carismáticas, pentecostales, neopentecostales, uno entra al culto y escucha 300, 400 personas hablar en lenguas a la misma vez. No tenemos tiempo para leer todo 1 Corintios 14, pero por si acaso no lo conoces, es un capítulo en el que Pablo habla acerca del hablar en lenguas, y Pablo habla muy claro acerca del hablar en lenguas. Dice, por ejemplo, que si en la iglesia se va a hablar en lenguas, que hablen de a uno a la vez, y que después que uno hable, el otro interprete, y si no hay quien interprete, que se calle en la congregación. En ese mismo capítulo Pablo dice, si un inconverso entra a la iglesia y ve que todos ustedes están hablando en lenguas al mismo tiempo, van a pensar que están locos.
Y su entendimiento va a quedar sin fruto, no va a entender absolutamente nada y se va a marchar de ahí diciendo que Dios no estaba en medio de nosotros. Pablo le dice a la iglesia de los Corintios, yo soy pentecostal de pura raza. Le dice, mire, atrevido Pablo. Le dice, yo hablo en lengua más que todos vosotros. O sea, está diciendo, yo hablo en lengua más que toda una congregación junta. Pero dice, cuando estoy con ustedes, prefiero hablar 5 palabras con el entendimiento que 10.000 palabras en lenguas. Voy a decirte algo, y ahorita por ahí caen los conectados y se van 10 o 20. No es bíblico hablar en lenguas todos al mismo tiempo dentro de una congregación. No es bíblico. La Biblia no nos autoriza a hacer semejante cosa. Pero pastor, ¿qué está diciendo que no es bíblico hablar en lenguas? En tu casa habla en lengua todo lo que quieras. En tu devocional privado habla en lengua 4, 6, 8, 10 horas. Pero en el culto público, la Biblia dice que es mejor hablar y orar con el entendimiento para que el otro pueda decir amén a nuestras oraciones. A veces confundimos lo que es la fe con el goce de los sentidos. Y hay una lucha en nuestras iglesias, por eso la apostasía, por eso tanto que el orden mundial y que el anticristo y que esto. Sí, estoy enseñando Apocalipsis, creo en todo eso, estoy preocupado por todas esas cosas, pero me preocupa que estamos viviendo en épocas de una iglesia apóstata, de una iglesia que está creyendo como verdades, mentiras. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Las caídas en la iglesia. Algunos le llaman descanso en el espíritu. Hasta nombre le han puesto algunos atrevidos. Descanso en el espíritu. Yo descanso en mi cama, nada más. O a veces en el sillón que tengo en la sala de mi casa. Por otro lado, donde dice la Biblia que el espíritu descanse. O que el espíritu me haga dormir. Yo no lo entiendo. Si quisiera ser un poco más específico, la Biblia dice, sobre todo en el Antiguo Testamento, podríamos leer a Ezequiel capítulo 1, podríamos leer a Daniel capítulo 8, fueron profetas que cayeron por el poder de Dios, pero dice que cuando caían por el poder de Dios, caían hacia adelante para postrarse en alabanza y adoración a Dios. No vemos en la Biblia personas, salvo alguna excepción que ahorita voy a mostrar, cayendo para atrás como hoy lo vemos en nuestras iglesias. A mí me encantan los de repente de Dios. Y de repente vino del cielo como un estruendo, así un viento fuerte que rompía todo lo que estaban ahí reunidos los discípulos. Y me encanta ver cómo algunos, no me animo a decirle pastores porque no quiero hablar mal de algunos que son verdaderos consiervos en el Señor y de los cuales respeto profundamente su unción. Voy a contar hasta 3. Mire cómo empieza la manipulación psicológica. Voy a contar hasta 3. Y todo el sector derecho, mire mi mano, porque como algunos tienen problema de lateralidad y no saben cuál es la derecha y la izquierda, voy a contar hasta 3. Y lo del lado derecho de la iglesia, atento los sugieres, atento los sugieres. Ya hay toda una preparación psicológica. Hay una manipulación emocional. No hay un de repente de Dios. A mí me encantaría que un día, no sé, bajo mi ministerio o ver a otros pastores que de repente están predicando, sí, porque como dice acá Mateo capítulo 18, versículo 27, ¡pum!, toda la congregación al suelo. Voy a contar hasta 3, a la 1, a las 2, esté preparado mi hermano, porque cuando yo diga 3 el Espíritu Santo le va a tocar en esta noche. Hasta ya parezco uno de ellos, ¿no? A la 1, atento a los sugieres, atento a los sugieres. Ya la gente está esperando el 3. ¿Y cuándo viene el 3? ¡Apúrate! A la 1, a la 2, a la 3. ¡Pua! Te caen como 200 al suelo. ¿Y dónde está el de repente de Dios? ¿Dónde está el de repente de Dios? El que Dios obra sin preparar a nadie. Pablo y Silas estaban alabando en la cárcel. Y hermanos, mientras que nosotros alabemos, cuando yo diga tal cosa o lea este pasaje que Dios me ha dado en esta noche, las cadenas se van a romper cuando yo lea este pasaje y esté preparado, mi hermano, porque usted va a oír el ruido de las cadenas caerse en esta noche. Ya empiezan hasta a fomentar las alucinaciones, ¿no? Y dicen el versículo o dicen la palabra y las cadenas se caen. Pablo y Silas estaban alabando en la cárcel, estaban alabando. Y dice la Biblia que de repente, los de repente de Dios. Pastor, ¿me puedes explicar tú que eres teólogo cuándo son los de repente? No, pues yo soy
teólogo, pero tú no seas lenteja, pues los de repente no se lo pueden fijar en un momento determinado, los de repente son de repente, o sea, no son momentos preparados por el hombre, son momentos preparados por Dios. Ay, ay, ay. Una vez, hace muchos años atrás, cuando yo era pastor en la Argentina, cantábamos una canción, que no tengo nada contra la canción, no tengo nada contra quien hizo la canción, porque conozco a quien hizo la canción. No puedo decir que es un amigo mío, pero lo conozco. Cantábamos una canción que decía: Cristo no está muerto, está vivo. Cristo no está muerto, está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Y Cristo no está muerto, y todo, lo siento en mis manos. Y yo había invitado a predicar a un pastor alemán. Por si acaso no era un perro, era un pastor que venía de Alemania. Y el pastor este alemán lo hice pasar, yo era el que dirigía esa canción en mi iglesia. Bueno, yo no la estaba cantando en ese momento, pero yo la cantaba cuando el director la dirigía. Y lo siento en mi mano, lo siento en mi pie, lo siento en todo mi ser. Y la gente, ¡wow! Grito de júbilo. Dejamos a la iglesia, según yo pensaba en ese momento, ¿no? Allí arriba, en un éxtasis de gloria, tremendo. Y pasó el pastor alemán. Insisto, no un perro, sino un pastor que venía de Alemania. Dijo: hermanos queridos, hablaba español, pero así como yo se lo voy a decir a ustedes. Hermanos queridos, quiero decirle algo en esta noche. Cristo está vivo, aunque usted no lo sienta en sus manos, no lo sienta en sus pies y no lo sienta en todo su ser. Jesús está vivo y no depende de lo que usted sienta. Yo era el pastor de la iglesia y dije: uy, qué fracaso haber invitado a este hombre. ¿Qué hago a fiestas? Dios santo, ¿qué hago ahora? Me escondí un poquito así en el asiento, pero cuando este hombre abrió la boca, abrió tanto de parte de Dios, que yo dije: este hombre tiene razón, Jesús está vivo, aunque yo no lo sienta en mis manos. Por eso hoy la apostasía, lo que me preocupa de lo que hablaba de la risa santa, de las lenguas indiscriminadas, del caernos, es la lucha que hay entre el goce de los sentidos versus la fe de la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pastor, pero yo lo siento, a mí me gusta. Y yo a veces siento en confusión, porque hay gente que dice: pastor, yo sentí que vino el Espíritu Santo sobre mí. Y dime, ¿qué sentiste? Un frío que me bajaba de la cabeza a los pies. Ya, ok. Atrás viene otra hermana, u otro hermano. ¿Y tú qué sentiste? Un calor que me venía de los pies a la cabeza. Y yo digo: el frío de la cabeza a los pies, calor de los pies a la cabeza. Bueno, alguien me puede decir: pastor, Dios es soberano. Claro que Dios es soberano. Lo que estoy diciendo es que no podemos circunscribir la obra del Espíritu Santo a lo que nosotros sentimos, porque Dios hace más de lo que nosotros sentimos. Dios hace más de lo que nosotros percibimos. Ha pasado en los últimos años, es un movimiento muy reciente. Dentro de la iglesia pentecostal nació una rama completamente distorsionada que ya podríamos llamar neopentecostales. El movimiento carismático no es todo igual. Yo vengo de una iglesia neopentecostal, pero conozco iglesias pentecostales que no se parecen a la iglesia de la que yo vengo. Es decir, no podemos poner a lo que acabamos de ver en ese vídeo al lado de un David Wilkerson, de un Leonard Ravenhill. No los podemos poner al lado, porque esos hombres, a pesar de que ellos eran pentecostales, nunca promovieron el desorden y el circo en la iglesia. No podemos poner a todos en el mismo saco. Pero dentro o a raíz del movimiento pentecostal, del movimiento más carismático, nació una rama muy peligrosa, a la que se le empezó a llamar y a conocer como neopentecostalismo. Era como un pentecostalismo nuevo. Dejaba atrás las bases del pentecostalismo clásico, que puedo tener incluso alguna diferencia, pero que al menos tenían orden y decencia. Y llevaron ahora las cosas que ellos llaman el carisma, esas manifestaciones a niveles que nadie más los había llevado. Y uno de esos era esta unción de la risa santa. Yo la he escuchado porque yo vengo de ese entorno. No es algo que me invente, yo no estoy hablando de algo que no conozco, yo vengo de esos entornos, he estado en medio de esos entornos.
y lo he visto con mis propios ojos. Se le suele llamar o la unción de la risa santa, o algunos lo han llamado borrachera santa. Es decir, esas personas afirman que por un toque del Espíritu Santo pierden absolutamente el control y el dominio de sí mismos y entran en un estado de éxtasis y risas y carcajadas incontrolables. Es decir, el tema de que el Espíritu Santo llegara y te cayera, eso ya quedó atrás. Ahora el Espíritu Santo llega y zapateas. Ahora el Espíritu Santo llega y ruedas, y ahora vemos como el Espíritu Santo llega y carcajadas. ¿Has visto esas mujeres en el suelo? ¿Te parece a ti que estaban ahí María Magdalena o mujeres de Dios rodando en el suelo de esa manera? ¿Tú te crees normal que en esos cultos haya que ir con unas toallitas? Porque si se cae la hermana hay que tener cuidado que no se le vea la pierna demasiado y hay que ponerle encima mantas. ¿Tú te crees normal que a un culto haya que ir preparado por si alguna persona rueda en el suelo, que no se le vean las vergüenzas a las señoras? Esas cosas no son normales. Eso no es normal y nunca lo ha sido. Eso es realmente algo nuevo. Pero me quedo asombrado. ¿Cómo pueden estar tranquilos en ese culto? ¿O cómo pueden llamar culto a esas mujeres riéndose por el suelo? ¿O ese pastor norteamericano, ese pastor que vimos luego en el vídeo, tocando a las personas y venga carcajada? Y ya no les hablo de ese famoso pastor de Guatemala, si no me equivoco, que llama al profeta, le diga, profeta, venga aquí, profeta, venga aquí a hablar conmigo. Y el profeta, a ver, profeta, díganos algo. Profeta, hable en nombre de Dios. Profeta, edifica la iglesia. Y el profeta, chévere. Y el pastor al lado, qué bueno. ¿Qué más, profeta? ¡Chévere! ¿Qué más, profeta? Y lo peor es que detrás yo veo un montón de gente así. ¡Amén! ¿Amén a qué? ¿Amén a qué? ¿Amén a qué? Miren, ese movimiento, ningún otro, El Evangelio de la Prosperidad, el Palabra de Fe y ese neopentecostalismo, ojo, reitero, neopentecostalismo. No el pentecostalismo clásico, con el que puedes tener algunas diferencias doctrinales, pero los llamas hermanos porque se nota que temen al Señor. Ese neopentecostalismo, ese evangelio circense, ¿saben qué ha provocado? Somos el hazme reír del mundo. Ellos han provocado que nos metan a todos en el mismo saco y que cuando uno dice soy evangélico, crean que nosotros vamos al culto y que yo les diga, no, mira, soy Juan Manuel, soy pastor de una iglesia evangélica aquí en Barcelona. Ah, tú también predicas así, chévere. No, yo leo la Biblia y la explico. ¿Saben lo que pasa? Mira lo que dice este texto bíblico, 2 de Pedro 2:2. Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Por causa de esos farsantes, el camino de la verdad será blasfemado. Y por causa de esos farsantes, el mundo está lleno de memes, de hazme reír, de burlas contra los evangélicos, porque nos meten en el mismo saco. Por culpa de esos farsantes, el camino de la verdad será blasfemado. Si usted va a una iglesia y hay ese circo, salga corriendo por el bien de su alma. Corre de esos lugares donde hay circo. Corre de esos lugares donde hay desorden. Corre de esos lugares donde pasan cosas que no están en la Biblia. Corre de esos lugares que cuando tú le dices al pastor, pero eso es de Dios. Es que lo tienes que experimentar. Es que como tú no lo has sentido. Y ojo, no me vengan en el vídeo a decir, es que como no lo has vivido, como no lo has sentido, como no lo has experimentado. Hermanos, yo sé lo que es estar en la presencia de Dios. Claro que sí. Los creyentes caminan con Dios, andan con Dios, vivimos en el Espíritu, andamos en el Espíritu. Y eso no significa en ninguna parte de la Escritura desorden y circo. No me vengan a justificar las locuras con, lo tienes que vivir, lo tienes que experimentar. Todas las sectas nacen de un sueño, de una revelación y de una experiencia. No es que yo he tenido esta revelación, es que a mí me ha llevado Dios al cielo, es que a mí Dios me ha mostrado en sueños y tómale secta nueva, y tómale secta nueva, y tómale secta nueva.
No me vengan con eso. La base de la fe cristiana es la palabra de Dios. La base de la fe cristiana son las sagradas escrituras. Tú puedes tener una experiencia en tu casa. Puedes tenerla, pero no puedes pretender que toda la iglesia la tenga. No lo puedes pretender, es una experiencia. Es una experiencia. Después del apóstol Pedro, ¿quién más andó por el agua? No vemos a creyentes andar por el agua todo el tiempo y no vemos a Pedro diciendo hay que andar por el agua porque quien está en el Espíritu anda por el agua. Fue una experiencia de Pedro y no digo que no pase un día, igual mañana te vas a la orilla y resulta que andas por encima, pero la verdad es que es una experiencia y eso no es la base de la fe. No podemos inventar nuevos movimientos, no podemos inventar nuevas obras. No podemos inventar nuevas cosas en base a nuestras propias experiencias y contagiarlas cual lepra y cáncer por todo el mundo, como lepra y como un cáncer infectando a todos. Y son modas. Verás que duran un tiempo y pasan, ¿Por qué? Porque cuando no hay palabra, cuando no hay doctrina, cuando no hay culto y hay circo, hay que ir innovando porque si no el cliente se aburre. El cliente se aburre y necesitan mensajes renovadores. Lo que la iglesia necesita es la palabra de toda la vida, la palabra de Dios, la palabra infalible, suficiente, poderosa, autoritativa, inerrante. Es lo único que la iglesia necesita. Es lo que trae transformación, es lo que trae cambio, es lo que realmente nos lleva a vivir una vida en el Espíritu, es lo que realmente nos hace conocer lo que es el Espíritu de Dios, es lo que nos hace conocer a Dios, es lo que nos hace conocer la voluntad de Dios, es lo que impacta nuestro corazón, es lo que impacta nuestra vida, es lo que transforma nuestros hogares. La iglesia necesita palabra, no necesita circo, no necesita chibiri, 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 en el nombre de Jesús. No, eso es una porquería, eso es una aberración y eso es una herejía. Y si digo esto, yo sé que ahora me van a poner aquí abajo. Eres un juez, tú no lo has vivido, tú no has tenido experiencias, tú no... Lo siento mucho, porque si me creo tu experiencia, me tengo que creer la experiencia de Ellen White. Y si me creo tu experiencia, me tengo que creer la experiencia del señor Mahoma. Y si me creo tu experiencia, me tengo que creer la experiencia del señor José Smith. Y si me creo tu experiencia, me tengo que creer la experiencia de los Kundalini. Y si me creo tu experiencia, me tengo que creer la experiencia de cualquiera que venga por la casa y me diga, he tenido una revelación y Dios me dijo. Pero yo no voy a creerme tu experiencia es tu experiencia. Yo voy a creer la palabra de Dios. Así que si me queréis tachar de juez, de intolerante, de odioso, de todas esas cosas que muchos soléis decirme para defender a esos herejes, yo os digo una cosa, os amo en el Señor, amo vuestra alma y si no todo esto no lo haría, porque no es agradable denunciar lo malo y que encima los secuaces de lo malo te ataquen por querer ayudarles a abrir los ojos. En el fondo sé que solo Dios puede hacer ver esa realidad, porque solo Dios a mí me abrió los ojos de la mentira y solo Dios a los que están ahí les puede abrir los ojos. Pero si hacemos todo esto, si hago estos vídeos y si te ruego en el amor del Señor que salgas corriendo de esos lugares, es porque amo tu alma. Si en ti hay una fe sincera, si realmente deseas conocer a Dios, mira su palabra. Y si lo que pasa ahí no es su palabra, sal corriendo por el bien de tu alma. Lo hago por amor a tu alma, por amor a tu alma. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Recuerden que los amo en el Señor.